El volumen es literalmente la etapa más complicada porque requiere de muchísimo esfuerzo y de muchísimo trabajo para ver resultados pequeñísimos. Y todo eso siempre y cuando se hagan bien las cosas, que por desgracia en la gran mayoría de las veces no es así. Así que chicos, bienvenidos, yo soy Alberto Sánchez con 2Ts en Instagram y como digo, hoy vengo a explicaros cómo debéis empezar un volumen, cómo tiene que ser vuestra etapa de volumen, porque hay muchísima gente que hace las cosas bastante mal, y con bastante mal me refiero a empezar el volumen en condiciones, porque si no os hacen bien las cosas desde el principio, no esperéis tener unos resultados brutales. Es más, os va a tocar cortar ese volumen y empezar a definir. Así que chicos, vamos a empezar y lo primero que quiero que entendáis es, bueno, una pequeña tablita que voy a hacer aquí rápidamente, porque voy a poner más grasa divido menos grasa. ¿Por qué esta tablita la tenemos que entender a la perfección? Porque es literalmente la diferencia entre construir un fisicazo en tu volumen, progresar, volverte un animal o estancarte, incluso empeorar tu físico. ¿Por qué? Vamos a ver, chicos. La grasa es literalmente el único inconveniente que tenemos a la hora de hacer volumen. Si no, por supuesto, podríamos hacer volumen infinito, pero obviamente no podemos porque cuanto más tiempo estemos en volumen, por H o por B, siempre va a pasar, vamos a ganar algo de grasa. Es completamente inevitable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema aquí? El verdadero problema es que si nos pasamos de grasa, comemos en exceso, como ya hay explicado en anteriores vídeos, el problema es que literalmente tenemos que cortar esta etapa de volumen, porque tenemos demasiada grasa y ya no es que se empeore la ganancia de masa muscular o que se ralentice, sino que vamos a empezar a ganar cada vez más grasa y más grasa. Ese es el verdadero problema. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, primero quiero que entendamos esta tabla. Entonces, lo que queremos evitar siempre es tener mucha grasa. Siempre, siempre, siempre lo primordial que tenemos que evitar es ganar grasa en exceso. Que como digo, el 99,9% de los problemas relacionados con el volumen suele venir por comer en exceso. Pero bueno, no es vídeo para explicar esto porque ya tenéis otros vídeos en el canal sobre este tipo de cosas. Entonces, a mayor grasa, chicos, las hormonas funcionan peor. Y no solo que las hormonas funcionen peor, sino que tú te vas a sentir peor. Te vas a sentir más cansado, con más pereza, con más sueño. Las digestiones son muchísimo peores. Entonces, tenemos peor, bueno, voy a poner por aquí, peor entorno hormonal. La testosterona, la insulina, la leptina, la grelina, todo este tipo de hormonas que en realidad son anabólicas de cojones. Cuanta más grasa tenemos, ok, más, o sea, peor funcionan este tipo de hormonas. Y es justamente lo contrario a lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar tenemos peor entorno hormonal. En segundo lugar, más cansancio, ¿de acuerdo? Muchísimo más cansancio. Tardamos más en recuperarnos. Otro factor importante, peor digestión. El sistema digestivo no funciona igual, porque en volumen estarás comiendo una barbaridad y evidentemente hay un punto en el que sí tienes que comer mucho, pero siempre y cuando esté dentro de los límites, porque tú no puedes comer lo que te da la gana, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un punto en el que las digestiones empiezan a pesar y empiezan a empeorar, realmente es que quizá ya te estés pasando de grasa, quizá ya se esté acercando al final del volumen, ¿de acuerdo? Por eso, si tú estás en esta situación, no puedes empezar un volumen. Hay gente que quiere empezar el volumen en esta posición, no puedes empezar volumen si tienes exceso de grasa, no puedes. Porque, como digo, ya no es que no vayas a ganar músculo, sino que cada vez vas a ganar más grasa, ¿entiendes? Porque otra cosa curiosísima que te jode el hecho de tener mucha más grasa es que tenemos menos, voy a ponerlo por aquí, menos testosterona. Porque, fíjate qué curioso, el tejido adiposo, la grasa,
contiene una enzima que se llama, si no recuerdo mal, aromatasa, si no recuerdo mal, creo que se llama, quizá me haya confundido con el nombre, pero creo que se llama aromatasa, si no recuerdo mal. Ahora lo tendré que mirar porque hace mucho que no lo digo. En fin, tiene una enzima la cual convierte literalmente, de forma simplificada, convierte la testosterona en estrógenos. Literalmente. Y evidentemente, si nosotros queremos ganar masa muscular, necesitamos tener la mayor disponibilidad de testosterona posible. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás en esta posición, no puedes empezar volumen. Porque el volumen es para este tipo de personas que tienen poca grasa, han definido o llevan muchísimo tiempo en un porcentaje de grasa bajo. Entonces, vamos a pasar ahora a esta parte para que entendáis por qué es tan importante empezar un volumen con poca grasa. Es decir, si tú siempre has sido una persona delgada, ¿vale? Que incluso se te han marcado siempre los abdominales sin hacer casi que ejercicio o ir al gimnasio, entonces sí, puedes empezar un volumen. Es tu momento, va a empezar a crecer. Pero si no se te notan los abdominales, no tienes un porcentaje de grasa bajo, no es momento de empezar volumen. Quizá sea necesario empezar una pequeña definición, ¿ok? Bajar tu porcentaje de grasa al máximo para que evidentemente puedas alargar todo ese volumen y no ganes grasa en exceso. ¿Bien? Entonces, cuanta menor grasa tenemos, chicos, voy a ponerlo por aquí, bueno, voy a poner, por un lado, mejor entorno hormonal, obviamente, la testosterona funciona mejor, la insulina funciona mejor, es decir, todas esas hormonas más anabólicas, cuanta menos grasa tenemos, mejor. Ojo, siempre hay límites. Una persona que va a competir con un 3% de grasa corporal, evidentemente, todo el entorno hormonal se va a tomar por culo. ¿Está bien? Pero siempre y cuando nos mantengamos dentro de los márgenes saludables, ¿ok? El, el entorno hormonal, ¿vale? Las hormonas anabólicas van a funcionar muchísimo mejor cuanta menos grasa tengamos. Y esto es así. Quiero decir, si tú tienes menos grasa, eso es que te lo vas a notar, te vas a encontrar mejor, te vas a recuperar mejor, vas a entrenar mejor, vas a descansar mejor. Incluso las digestiones, que ahora también lo veremos, van a hacerse mejor las digestiones. Voy a poner por aquí. Mejor digestión. ¿Por qué? Porque cuanta menos grasa tienes, el cuerpo está más receptivo a ganar masa muscular, a absorber mejor los nutrientes por la sensibilidad a la insulina, que la sensibilidad a la insulina aumenta, ¿ok? Cuanta menos grasa tenemos. Por eso la gente que dice, no, es que tengo miedo a la insulina, es que la insulina me hace engordar. No, no es que la insulina te haga engordar, es que tienes tanta grasa que hasta la insulina es un problema para ti, ¿entiendes? Entonces, para empezar, empieza con un déficit, empieza a reducir tu porcentaje de grasa y a partir de ahí, cuando ya alcances un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo como para verte los abdominales o para estar saludable, entonces hablamos de hacer volumen. Hasta entonces, define y ya está, limítate a eso. Una vez ya tengas este porcentaje de grasa bajo, ¿de acuerdo? Entonces sí, planteamos hacer una etapa de volumen, incrementar las calorías poco a poco, por supuesto, pero primero es importante que entiendas que cuanta menos grasa tengas, mejor para empezar el volumen, ¿ok? Porque ese entorno hormonal funciona mejor, las digestiones se hacen mejor, los nutrientes se absorben mejor, tienes más sensibilidad a la insulina, te recuperas mejor, o sea, es literalmente crear el entorno perfecto para empezar esa etapa de volumen. Porque si no, literal, siempre que vayas a hacer volumen, si empiezas con un porcentaje de grasa relativamente alto, va a haber un punto que ya te digo yo que no va a durar más de 6-7 meses, en el que ya no vas a empezar a ganar más músculo, sino que vas a empezar a ganar más grasa, y más grasa, y más grasa, y al final te vas a poner el triple gordo de cómo empezaste. Y eso me pasó a mí. Yo empecé a ganar grasa en exceso, literal. De los primeros, no sé si el primero o segundo volumen que hice, pero de verdad, no comáis en exceso, eso para empezar. Y en segundo lugar, aseguraros de tener un porcentaje de grasa bajo. Porque cuanta menos grasa tengáis, más largo podéis hacer el volumen y más tiempo tenéis para ganar masa muscular. ¿Ok? Y al final tú piensas que, sí, vamos a poner que el límite de un volumen, en cuanto a porcentaje de grasa estamos hablando, vamos a poner que es un 18%, ¿vale? Depende de la persona, depende de la sensibilidad
a la insulina que tenga esta persona, pero bueno, vamos a matizarlo, vamos a redondearlo, 18% de grasa, ¿de acuerdo? ¿No será más lógico hacer un volumen partiendo de un 10% de grasa que mira todo el recorrido que tenemos aquí? Que si no, igual ponemos de límite 18% de grasa y tú empiezas con un 15% de grasa, el tiempo que estés en volumen va a ser mucho menor. Y entonces, menos tiempo tienes para ganar masa muscular, ¿entiendes? O sea, esto es clave que lo entendáis porque aquí literal está el secreto de empezar a ganar masa muscular como Dios manda. Aquí está el secreto para empezar a crecer como nunca. Cuanta menos grasa tengas, más receptivo está tu cuerpo a ganar músculo. Y eso es justamente lo que queremos. Entonces, muchas veces no es cuestión de empezar a comer más, sino plantear una definición para limpiar toda esta grasa, ¿ok? Bajar tu porcentaje de grasa al máximo y a partir de ahí, cuando ya alcances ese porcentaje de grasa bajo, entonces sí, empezamos a hacer un volumen incrementando la comida poco a poco. Pero hasta entonces no, olvídate de hacer volumen. Hasta que no tengas un porcentaje de grasa bajo, olvídate de hacer volumen por completo. Una vez lo tengas, sí, porque ya vas a tener un entorno muchísimo más favorable y muchísimo más receptivo a ganar músculo, a entrenar, a recuperarte, a descansar, a que las digestiones sean mejor, a que tu cuerpo absorba mejor los nutrientes, a que la testosterona, la insulina, todas esas hormonas anabólicas funcionen mejor, que al final es lo que queremos, ¿entiendes? O sea, chicos, tenéis que entender que cuanto menor sea vuestro porcentaje de grasa a la hora de empezar un volumen, mejor. Porque, como digo, mejor aprovechar los nutrientes, mejor funcionan las hormonas, etc. Pero por otra parte, que es lo que nos interesa, es que ese volumen puede durar muchísimo más que si empezamos con un porcentaje de grasa más alto. Es esto que hemos visto aquí. Si empiezas con un 10%, para alcanzar un 18% de grasa haciendo las cosas bien, puede que tardes, me lo invento, un año y medio. Y puedes estar un año y medio en volumen sin ningún tipo de problema, disfrutando de los entrenos, entrenando como un animal, descansando y recuperándote perfectamente, pero cuando ya lleguemos al 18%, volver a definir. Ya está. Ahora, si tú empiezas con un 15%, las digestiones las haces un poco regular, te hinchas cada 2 por 3, la comida te sienta mal, te recuperas mal, es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo, no es viable hacer un volumen con tanta grasa. Para empezar un volumen, chicos, debéis empezarlo con un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo. Porque más tiempo estamos en volumen, más tiempo tenemos para ganar músculo y que al final nuestro cuerpo está muchísimo, muchísimo más receptivo a ganar masa muscular y a crecer, que es lo que entiendo que quieres, como yo quería en su momento, que yo también era un chico súper, súper flacucho. Así que chicos, hasta aquí este vídeo, espero poder ayudaros con cualquier cosa. Y si tenéis cualquier tipo de duda, yo sé que es algo complejo entender ahora al principio, pero si tenéis algún tipo de duda, ponedlo aquí abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra. Chao.